muerte planteada en un principio con la muerte del vaquero por el caballo, por el cimarrón, ¿no? Está también la soledad, o sea, Holden da la impresión de que ha sido un personaje solitario toda su vida. Es el clásico vaquero que está solo y que de repente cuando lo dice, cuando aparece este chico, dice, este es un fanfarrón tejano, no vale para nada. Y descubre en él la vitalidad que a él le falta, los sueños que a él le falta, el empuje, la juventud en definitiva que se le va. Y por eso cuando muere O'Neill, esos soliloquios que tiene hablándole prácticamente a un moribundo y probablemente a un cadáver mientras que lo arrastra por el oeste, es un personaje ya muerto, es un personaje de tragedia griega que con un soliloquio casi de Eurípides o de Sófocles, contándole lo que él piensa ya de la vida que ya se le escapa, vamos. Es maravilloso, digamos, la retención de la información de que ya no es un diálogo, sino un monólogo, porque su joven compañero ya no lo escucha. Yo creo que eso es lo que más le gusta a Holden. Dice, vaya escena que tengo yo ahí, claro. Porque tú al principio crees que está vivo. Exactamente, porque le está hablando con el sonsonete con el que se habla, como ha venido hablándole. Y entonces, digamos, esa retención de la información de que ha estado hablando solo, y qué bonita es la despedida, ¿no? Hasta la vista, socio. Sí. Es decir, eso suena a Bret Hart. Me gusta, digamos, también eso que hablabas de la referencia bíblica. Bueno, yo es que creo que digamos, en el Génesis hay una historia con el primer hombre con ombligo, el primer hombre nacido de madre, que se llama Caín, que es, por cierto, el primer criminal. Y esa es una historia de agricultores y ganaderos. Es un western, hombre. Sí. Eso es un western, la Biblia. Es una rivalidad que ya está... Y claro, es decir, cada vez que esto sale en el western, pues la remisión a la Biblia, que por cierto es muy americana, se ha convertido en muy americana. Porque forma parte de la vida, ¿no? Leyendo la Biblia, el western, fíjate tú, claro, y familias como de cuáqueros, familias religiosas, eso está muy metido. Aquí hay otro plano fordiano que es el entierro de Karl Malden, del ganadero, en un plano general, mientras que el pastor está diciendo y se sobreimpresionan las voces de los hijos separados por el tiempo, ¿no? Que están cumpliendo una misión disparatada por parte que les ha encargado el padre, una misión bíblica y de patrono. Es decir, han traicionado la confianza. En mi rancho nunca ha pasado traerlos vivos o muertos. Y por eso la insistencia. Por eso la insistencia. Antes se apagará el infierno que uno de mis hombres vuelva a pensar en perpetrar algo así. Por eso la insistencia. Sí. Hay un sentido ahí del pecado. Sí. ¿No? No obstante, también está bien, o creo que muy bien dentro de la película y dentro de lo que es una tragedia, pues esas pequeñas dosis de humor que tiene, que es, por ejemplo, cuando están tumbados en la carreta y sale una chica desde una ventana y vacía el orinal que tiene encima de ellos, pero sobre todo el detalle que también es un poco de humor, pero también que entronca un poco para decir que también hay un corazoncito dentro, que es lo del perrito. Lo del perrito también me parece un elemento muy importante, sobre todo después, para saber cómo negocia o quiere negociar, a base que se quiere estar dispuesto a llevarse hasta la gata con tal de llevarse el perrito y a mí, los hijos digamos, de la gata. Es que creo que tiene unos elementos muy poco vistos hasta en el western, ¿no? Que el western es la sublimación del tópico, dijo alguien una vez, ¿no? Y es, por ejemplo, que sale un puma, que tiene un papel decisivo porque gracias a ese puma pierden un caballo, tienen que iniciar la huida, los dos montados en el mismo caballo, que es una situación de comedia absoluta. Resulta que son perseguidos por dos. Y visualmente ya en el plano general sabes cuáles son los perseguidos y cuáles son los perseguidores, porque nunca son iguales. Los perseguidos serán dos caballerías, pero una de ellas una mula. Y finalmente serán tres caballerías cuando deciden en ese paisaje de nieve maravilloso, la nieve es la pureza, es un poco que se reencuentran con la pureza de los viejos años, ¿no? Entonces esa caza... están como en la infancia. Esa caza y esa doma de ese caballo, que por cierto es una yegua, Daisy, a mí me parece una secuencia preciosa, que por cierto se podía prescindir de ella por el simple expediente de comprar un caballo por el camino al primero que se encuentra.
que llevan dinero para Hay comprar una un cosa- caballo y 10. Pero yo creo que eso, tú que eres guionista, excelente guionista, yo creo que tiene que ver mucho con el propósito que tú lo has apuntado de Edwards, de que ellos, más que el dinero, que por supuesto lo están viendo, lo que desean es la aventura. Exacto. Y una de las tareas básicas de los vaqueros era domar caballos, concretamente. Entonces, Sí, ellos se podían sienten domar vaqueros. un caballo mejor que comprarlo. Sí, Por sí. otra parte, claro, desde el punto de vista del guión, ir con dinero a cualquier pueblo cuando saben que por eso es cuando ellos deciden ir y al final, porque venga el chico, fastidia la cosa. El fatum, en definitiva, Sí, que sí. está presente. Pues es la idea de que aparezca solo uno en el pueblo final, ese de Benson, camino de la frontera, y no los dos, ¿no? Hablando del caballo, aquí explica una cosa fantástica, que es cuando dice, tú puedes robar, te meten en la cárcel, pero si coges un caballo te ahorcan. Pero probablemente Eso es tendríamos uno En de la los vigilancia, del ¿no? oeste, Era Eso es un uno de los delito cimientos grave de del cómo el derecho oeste... romano, ¿no? Pero Eso es la transformación del oeste. Porque el caballo era muy 50 años importante. allí, No cabe duda. El caballo y el ganado era la fuente de Es que riqueza. robarle, Era lo fundamental. digamos, en el viejo oeste a alguien el caballo era dejarlo a la intemperie para morirse de... Claro. ¿eh? Por eso, y además sobre todo... Por cierto, un animal exótico. Es decir, un animal español. Bueno, introducido por los españoles, claro, Sí, por pero- supuesto. Exactamente, ¿no? muy apreciado en el oeste. Que parece inconcebible un oeste sin caballos o unos indios sin caballos, ¿no? Claro, pero fíjate, Como aquí habéis señalado lo que es la aventura en toda la película y realmente el dinero importa poco para los dos personajes, pero en cambio sí importa mucho y queda muy subrayado también para la familia del banquero, que a la hora de la verdad es cuando ahí se ve, digamos, la ambición por el dinero en la mujer del banquero es que de dice brutal la muerte los del 3.000 vaquero dólares. Sí, sí. la muerte del vaquero cuando lo estampa, eso es tremendo. Esa es una Además, escena, eso sí que es inesperada. Y, Eso es digamos, la muerte, ahí está otra vez la muerte. Está la muerte y, digamos, De un día ilustra para muy bien las reflexiones posteriores acerca de la muerte. Es que se han quedado Es una helados ellos. reflexión Dicen, sobre la "Oye, vida y la muerte". Que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Incluso la lucha, el último combate feudal entre los dos varones, el varón ovejero y el varón ganadero, ese rostro de los dos odiándose, pero sorprendidos de la muerte que les ha sorprendido cuando probablemente tendrían otros planos de la vida, los rueda muy bien en dos planos, contraponiendo el gesto de vacío, de sorpresa y aún de crueldad que tienen los dos en ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento medieval, prácticamente Sí, sí. medieval. Él es un directamente hombre, medieval. digamos, medieval. Es decir, probablemente no se va a acostumbrar nunca. Se morirá, bueno, se muere, de hecho se muere, pero bueno, podría estar previsto que viviera más tiempo. Nunca, digamos, se va a acostumbrar a la justicia. Las instituciones todavía no han llegado. ¿Tú has visto cuántas películas se han hecho en el western desde el punto de vista favorable a los vaqueros o a los ovejeros? Muchas. Que si se comen la hierba, que la alambrada, que dentro del western es un subgénero, ¿eh? Sí, sí. La pelea de ganaderos y ovejeros. Hombre, Es porque El curioso. comienzo de la realmente- película apunta ahí, que no empieza a haber terreno para todos. Y dice, bueno, de momento tenemos un cierto tiempo, vamos a ir tirando. Sobre eso late un poco que va a pasar lo que pasa en Will Penny y en Monty Walsh. Es decir, que en un momento determinado el precio de la carne baja, ya no hay tanto terreno y la gente empieza a despedir, los ganaderos empiezan a despedir a los vaqueros que tienen que volverse a la vida. O sea que también es la última oportunidad de aventura, la última oportunidad de buscarse ese paraíso, si es que existe en México, que es un paraíso mítico del Realmente, oeste, ¿no? porque como habéis dicho desde un principio, en bíblico tiene, como todas estas historias, y la Biblia es una auténtica historia del oeste, o al revés, pero sí está clarísimo que siempre está por encima de todo el buscar la tierra, la madre tierra. Entonces, pues claro, la defensa de la madre tierra parece que la hace más el agricultor que el ganadero, ¿no? Es como una invasión de aquello que los colonos mismos han ido intentando conquistar siempre, hacerse con la tierra. Y dentro de Lo los otro viene ganaderos, después. digamos, los que lo tienen más difícil son los ovejeros. Claro. Porque la oveja Eso están en medio, además. ya la armó entre nosotros con el honrado Consejo de la Mesta tan debatido, ¿no? Bueno, a mí me parece una película riquísima, a mí me gusta muchísimo, me parece que está llena de tornasoles, además, de tornasoles dialécticos, y bueno, creo que está, digamos, maravilloso. Él hace una apuesta rara por el aspecto extraño
y es mezclar tantas historias, porque, por ejemplo, en el suspense dramático del atraco, que es el pretexto para que la película gire hacia otra dirección completamente distinta, él se lo toma con un relajamiento a la hora de la planificación y a la hora del montaje, que al principio te llama un poco la atención, pero yo creo que cuando la ves una segunda o una tercera vez, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, cuando veo la película, pues tiene su propio sentido, ¿no? Porque, claro, estos no son unos profesionales, segundo, es un pueblo, tienen que tomárselo con cierta... Y eso de mezclar la casa, las calles, el ir al salón, donde hemos estado antes, al prostíbulo, mezclarlo además con un montaje, vamos a decir, alterno con lo que está sucediendo en el rancho, los chicos que van a ir y que salen del rancho.